Aquí desde el Museo Provincial de Bellas Artes, en medio de un tiempo muy especial, un tiempo de pandemia, de cuarentena, nos vemos en la necesidad de difundirnos a través de estos medios para ser amigos y participar de nuestra cultura a quienes nos gusten ver. Bueno, estamos en un periodo muy importante para nuestra ciudad, como son las históricas y tradicionales celebraciones del Milagro de Salta, es decir, el culto anual a nuestros patronos tutelares. Sin embargo, desde una perspectiva más amplia, distinta, justamente porque el milagro no solamente se constituye en un hecho religioso en sí, además de histórico, sino también ampliamente cultural, porque ha sido una de las manifestaciones del espíritu que ha dado base y pie a distintas manifestaciones dentro del arte que, como devoción principal, han hecho de la ciudad y de Salta y la región un lugar muy propicio y muy desarrollado en cuanto a la necesidad, primero de la gente, de tener sus íconos devocionales, sino también de quienes tienen la vocación del arte a manifestarse a través de él. 100 años después de la fundación de Salta, se produce un sismo violento, que es el que destruye prácticamente la ciudad, y hay un proceso devocional, místico de la ciudad de recurrir a Dios en circunstancias muy afligentes, porque siempre he tenido la teoría de que el ser humano está enclavado en un terreno existencial sísmico. ¿Y por qué digo el terreno existencial sísmico? Porque cuando tenemos problemas o somos zamarreados por la vida, por llamarlos llanamente, en un aspecto extraordinario o vivencial fuerte, ese sismo existencial, así como el sismo de la naturaleza, nos produce un zamarrón en donde prueba nuestra calidad, nuestra entereza, nuestra resistencia y nuestra actitud del sismo violento. De la misma manera, la ciudad fue probada. Las construcciones, los ámbitos que resistieron al sismo, estaban hablando de buenos cimientos. Vaya a saber en esa época, como ya la describí, lo primitivo y pobre de la ciudad y lo que habrá significado. ¿Cuál era la actitud del hombre en ese momento? Siglo XVI, siglo XVII, recurrir a Dios. ¿Por qué? Porque estaban establecidas desde la fundación de Salta, toda la vida giraba alrededor de la fe, que era lo que contenía, además del poder del rey, que era el que organizaba. Bueno, entonces tenemos una población afligida, violentamente flagelada por la naturaleza, y está Dios en sus imágenes, que es el poder del arte, el poder de la fe, bajar del cielo a la tierra y hacer visible un mundo visible, un mundo invisible, un mundo visible. Ese mundo invisible que a través del arte se hace visible en pintura o en imaginería, y es lo que provoca en el hombre su cercanía al objeto de veneración en sí. Y encuentra una virgen que, dice la tradición oral, se posterna en su caída de un nicho frente a un sagrario a manera de intercesión. Y un sacerdote jesuita, el padre José Carrió, lo voy a citar, cree escuchar una voz que le dice: no cesarán los temblores hasta que saquéis aquel Cristo olvidado en el altar de la sal. Este Cristo tiene que ver con la fundación de Salta en su tradición oral, porque quien participa de la fundación de Salta es el obispo Francisco de Victoria, dominico obispo del Tucumán, y es quien junto a Lerma establece los primitivos fundos de esta ciudad de Salta. Y él dicen que promete un Cristo para la ciudad de Salta, el Cristo del Milagro, 100 años después descubierto de un olvido por este sacerdote Carrión, que en su mística cree escuchar esa revelación.
y es sacado en procesión, y de ahí ininterrumpidamente un culto que se ve plasmado en esta ciudad desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista social, desde un punto de vista político. Bueno, perfecto. En esta historia que todos conocemos o algunos conocen en el país, diremos que un hecho devocional tan importante también provoca en las almas, en aquellas personas que tienen actitudes, arte, creatividad, y Salta se desarrolla en ese ambiente, digamos, para cumplimentar las necesidades del pueblo, las necesidades de hacer visible un mundo invisible a través de pintura o imaginería, Cristos, vírgenes, y también devoción, porque también esta es una historia muy rica y muy vasta en pinturas que aportan y ayudan al púlpito desde el arte, desde la pintura y la imaginería, a evangelizar. Habrá quienes dirán, ayudan también a sojuzgar. Convengamos que siempre hay una vuelta hacia eso. Estamos en un mundo material y esas cosas ocurren. Bueno, luego de este pequeño preámbulo o no, vamos a pasar, digamos, no en el hecho del milagro de Salta en sí, sino lo que a través de él ocurre en el hombre, en su actividad cultural, en sus actitudes para la pintura o la escultura. Y bueno, aquí en este museo hay de todo, y entre su rico patrimonio habrán cosas que nos habrán de ilustrar muy bien. Continuando desde el tema fundacional, tuvimos el cuadro de vista de la ciudad de Salta. Hemos hecho un gran recorrido histórico desde los fundamentos de nuestra ciudad y les hemos explicado que a partir del hecho fundacional de fe del milagro se constituyó en un ámbito de manifestaciones plásticas por la importancia del culto que se establece desde 1692 con las celebraciones ininterrumpidas de nuestros patronos tutelares. Como no hemos hecho una historia propia, precisa del culto, que muchos ya la conocen, digamos que el tema del milagro en sí tuvo mucha incidencia en las instituciones políticas y en la vida pública de la ciudad. No nos olvidemos que constantemente hubo a raíz de los terrores telúricos y de los sismos, hubo una reafirmación de ese culto, porque el culto al Señor del Milagro es un culto a un Cristo antisísmico. Fíjense que el tema de la iconografía del Señor del Milagro, dando desde el punto de vista pictórico el arte, se lo puede encadenar en todo lo que constituye el ámbito de la cordillera de los Andes. ¿Por qué les digo esto? Porque esta historia de Cristos antisísmicos arranca en Lima con el Cristo de Pachacamillo de los Milagros, que tiene un protectorado sísmico. Tenemos un Cristo muerto de 3 clavos, pero una pintura que hasta nuestros días es una de las procesiones más fabulosas que hay en el orbe cristiano, porque es de muchos días y de una gran multitud. Luego tenemos la ciudad de Cusco. Aquí en la ciudad de Cusco tenemos una cosa casual y quizás muy interesante. Es el famoso Taitacha Temblores, o Señor de los Temblores, que cuando hablábamos del proceso de sincretización, del choque cultural, de la transferencia de culturas en América, el Cristo de los Temblores pasa a suplantar al Viracocha, es decir, al dios inca. Y en ese sincretismo su valor es el rey crucificado, el Cristo crucificado, y es venerado en el Cusco como tal. Es más, el primitivo templo del dios Viracocha
es donde actualmente se establece la histórica y magnífica Catedral de Cusco, su santuario. Y todos los lunes santos es venerado por el pueblo de Cusco y los viejos taitas del Incario, porque todavía existen descendientes de los primitivos incas y hacen sonar sus caracolas, como los veneraban al Inti, le ofrecen grandes manifestaciones de fe a través de símbolos, por ejemplo la flor de Ñuchu, que es una flor roja de los montes, que es arrojada a la imagen mientras procesiona por el Cusco. Con ese Cristo, el Señor de los Temblores, corresponde a la iconografía también del Señor del Milagro, un Cristo muerto de 3 clavos y algo fundamental, un faldellín, es decir, un paño de pureza trapezoidal que cubre sus partes, que a lo largo de la historia ha sufrido modificaciones, pero sigue siendo tal. Nuestro Cristo del Milagro también lo ostenta, es decir, un paño de pureza o un faldellín que cubre hasta la altura de las rodillas su anatomía. Vendría a ser como un paño de vergüenza para cubrir sus vergüenzas, como lo dirían en el siglo XVIII. Luego, en Bolivia, o el histórico Alto Perú, nuestro histórico Alto Perú relacionado con nuestra época colonial y virreinal, está el famoso señor de Manquiri, a veces lo llaman el señor de la Laguna. Es un Cristo también muerto de teclado que tiene un protectorazgo más o menos parecido acá en el noroeste argentino, relacionado con el Alto Perú, que era una sola cosa históricamente, el Señor de los Temblores. Y en Chile, Santiago de Chile, está otro Cristo antisísmico que es el Señor de Mayo. Si bien es un Cristo en agonía, porque es un Cristo agónico, no post-mortem, pero también tiene un protectorazgo sísmico y tiene una historia magnífica, porque sin salirnos de contexto, retomando nuestras raíces históricas coloniales, tiene que ver con sismo y un pacto que hizo una gran dama de Santiago de Chile, que era doña Catalina de los Ríos y Líspergue, conocida como la Quintrala, que ha sido una de las grandes disyuntivas de la época colonial, cuando ella se salvaba de muchos autos de la Inquisición, en donde era acusada de herejía y de brujería, y ella protegió al Señor de Mayo en su casa cuando Chile tuvo un gran terremoto y la iglesia en donde estaba se derrumbó. Luego lo bota a la calle porque dice que ella no iba a soportar señores de mala cara en su casa. Bueno, este pintoresquismo que nos hace a América, que nos hace a la riqueza de nuestras raíces, es lo que debemos rescatar. Es parte de nuestro pasado, porque nuestro país no comenzó, Argentina no comenzó en fines del siglo XIX y principios del XX con su inmigración. Tenemos un pasado histórico riquísimo que no tenemos que renegar. Y todo esto son nuestras raíces. Y creo que estas palabras reafirman la memoria colectiva para que valoremos nuestro pasado. Toda nuestra república, la mayor parte de las fuertes vivencias de nuestra historia se hicieron de Córdoba hacia el norte. Y es acá donde radica la historia argentina. Y bien, ya estamos en el proceso descriptivo de los distintos aportes y en distintas épocas en lo que corresponde a la actividad plástica de nuestra región, de nuestra zona. Acá tenemos a mis espaldas un cuadro rectangular, un rectángulo de perfil apaisado en donde encontramos una alegoría. Siempre hablamos del arte barroco, del arte colonial o virreinal, de acuerdo a las épocas,
en donde la pintura constituye un elemento primordial para la catequización y evangelización del hombre. Los símbolos, los signos, la iconografía, que define las características de determinados temas, por atributos, por símbolos, por elementos, por vestiduras, es lo que constituye el perfil o el nombre de la obra o el nombre de la entidad a la cual se hace referencia. Digamos, de una manera muy sencilla voy a explicar este cuadro que corresponde a una alegoría del bautismo, de la redención, de la conversión. Nos está mostrando una figura de importantes y fuertes volúmenes. ¿Y por qué digo esto? Porque, digamos, no tiene profundidad, es planimétrica. En ella encontramos un alma, porque es la alegoría de un alma que al estar en contacto con la fuente de agua viva, es decir, el agua como signo de vida, como signo regenerador, como signo revitalizador, ella toma contacto a través de un personaje de espaldas, que bien puede ser el Salvador, y en donde a través de sus vertientes, el alma, que es la figura que está representada, al tomar, digamos, contacto con ella, recibe los frutos y los bienes de su conversión. Es así como dentro del paisaje encontramos una serie de elementos vegetales simbólicos, palmeras, flores, pájaros que alguna vez aluden al sentido de la vida, al sentido de la mística, y se da en todo el proceso, digamos, simbólico del tema colonial, del tema de la conversión, del tema místico. Sin embargo, en este tipo de procesos, siempre hemos de considerar que estamos explicando una historia. Y la historia se explica con símbolos, con signos. Quiero reiterar el concepto que manifesté anteriormente: Biblia paupero, el Evangelio para los pobres. Era la forma de explicar al hombre el sentido de su fe y todo el proceso existencial sencillamente. Y eso es lo que tiene la fabulosidad del barroco, es decir, el detalle, el exceso. Eso es el barroco. Somos excesivos en el plano natural de nuestra conducta, algunos con más intensidad que otros, pero siempre en la vida del hombre va a existir un proceso excesivo. Después vendrá la templanza, pero sin embargo son los distintos estadios a los cuales el arte ha tomado entidad para manifestarse. Y el barroco es eso. El barroco, a través del Concilio de Trento, ambos se han puesto de acuerdo para explicar la fe al hombre. Y en América, fundamentalmente, que era el nuevo producto de una conquista en el mundo, tanto para la política como para la religión, se había constituido en una transculturación. He ahí la suavidad del encuentro, no de choque, porque ya en una maduración, en un periodo madurativo del proceso del descubrimiento, más allá de las conductas y diatribas en cuanto a las violencias, es verdad, dos culturas fuertes son violentos los encuentros, pero luego del primer encuentro, ambas van plasmando unas sobre otras un concepto nuevo de arte. Y ese concepto nuevo de arte es el barroco americano. Y este es el barroco americano. Precisa y claramente en un sincretismo de ambas partes, en donde
un valor de una se fusiona con el otro y dan un producto final. Esto es el barroco. Barroco sensacional, fantástico, que tampoco debe ser olvidado por nuestras raíces argentinas, porque acá comenzó todo. Acá comenzó todo. No se comenzó en la política de puerto y colonización en Buenos Aires. Esto se empezó desde mucho más atrás. Y esto es el arte argentino, porque fue producido acá. Y acá en Salta, si bien esta obra es un producto alto peruano del siglo XVIII absolutamente neto, y digo alto peruano porque generalmente una obra hecha en el territorio de Bolivia en el siglo XVIII, que era parte de nuestro virreinato, era el Alto Perú. Y el Alto Perú era nuestro, porque Bolivia no es ajena a nosotros. Y voy a decir algo, quien conoce mundo, quien tiene mundo, sabe que Bolivia tiene bellezas y maravillas de estos periodos, joyas, producto de una transculturación muy rica. Y nosotros ojalá tuviéramos esa constancia de poseer esos testimonios de viejas épocas. El planteo es el siguiente. Esto es el inicio de la plástica, y en este caso de la plástica argentina o de la plástica salteña por la región. Entonces el mérito y la importancia que deben tener estas obras es fundamental para recorrer lo que nos queda hacia el presente, lo que desde el pasado al presente viene. No es que acá haya salido un loco, un extravagante, un creativo a hacer arte. No, para nada. El arte empieza acá. Y si nos vamos más atrás, en toda la polifacética producción precolombina, también es arte. Y también es parte de nuestra raíz, porque en la transculturación hay mezclas de sangre y hay mezcla de etnias. No solamente los inmigrantes del puerto, nosotros en el norte. Entonces todo eso contribuye a que haya una característica especial en el arte que nos distingue, en colores cálidos, en colores tierras, en fin, en todo un proceso paisajístico llevado a la plástica. Y es fundamental reconocerlo. Y debe enorgullecernos porque tiene una raíz muy antigua. En fin, amigos, en definitiva, y para cerrar el conjunto sin hacer tantos paréntesis, vamos a terminar con una cartela muy importante que tiene este cuadro y que dice en su idioma español muy elemental: habrá quien de camino besa agua y ondas cristalinas, a tus fuentes regresará. Eso está demostrando, digamos, el poder catequístico, evangelizador de la pintura, o sea, su sentido. Esto es a lo que apuntaba en todo esto de la descripción de esta obra magnífica y que nos está hablando de la potencia evangelizadora del siglo XVIII en nuestro territorio. Entonces son elementos primordiales, fundamentales, que son los inicios de lo que el arte quiere decir y siempre quiso decir. Así que, amigos, seguiremos este recorrido de todas estas obras, desde el arte a la fe, con otras piezas, con otros elementos pictóricos ya del siglo XVIII en adelante y su proceso valorativo. La verdad que en este espacio y con esta pintura como ejemplo fantástico es un lujo, porque es un placer poder describir esta pintura que es la Virgen de la Leche. La Virgen de la Leche muy hecha, muy producida en América, pero que tiene una raíz muy antigua, porque no solamente en Europa
con las vírgenes lactantes propias de la Iglesia Ortodoxa y de sus íconos, sino también nos podríamos remontar a la Isis lactante. La Isis lactante, porque no crean que América solamente tuvo su sincretismo, también Europa, en sus raíces más antiguas, heredadas de las culturas mediterráneas. La figura de María la podemos transculturar perfectamente a partir de la Isis, de la diosa Isis, a la cultura cristiana. Y este es uno de los elementos más importantes, les digo, porque tiene una evolución que pasa a la escuela bizantina y luego de ello es transferida a todo el Mediterráneo, a Europa, a España, a Italia, a la escuela de Flandes, en donde la Virgen como mujer lactante, signo de fertilidad. Imagínense ese signo de fertilidad en Europa, lo que es para América. No es la Virgen una Pachamama, la Madre de Dios, la Madre de Dios, pero sí es un signo de fertilidad, de femineidad. La femineidad que cumple su rol a través del alimento del fruto de sus entrañas, el hijo. Bueno, acá tenemos una imagen fantástica, cultivada o hecha en el taller del Cusco del siglo XVIII, magnífica. Quizás una iconografía muy reiterada, si es verdad, el producto, digamos, es muy reiterativo, quizás hasta el rostro, porque el rostro de esta pintura es muy cusqueño. Sin embargo, la exquisitez del tema subyuga y exalta y excede todo adocenamiento, ¿no? Acá tenemos una mujer joven dando de mamar a su hijo, pero lo más importante es la forma en que está hecha y cómo está rodeada de esa guirnalda de flores. Y para exaltar su realeza, ese brocateado típico del Cusco del siglo XVIII, en donde exalta la nobleza, la divinidad del personaje a representar. También propio, heredado también de las viejas costumbres cusqueñas, cuando la riqueza de las damas del Incario, digamos, tenían su destacada forma de ver y de actuar y de vestir. Bueno, la Madre de Dios lo hereda en esa transculturación. Y acá tenemos los típicos roleos y motivos vegetales fitomorfos que corresponden a la producción cusqueña. Yo, en el sentido de hacer esta descripción, voy metódicamente contando una historia, y una historia enriquecida quizás por la transculturación. Esta pintura es magnífica. ¿Qué tiene que ver con todo lo que estamos hablando? Es parte de un todo, digamos. Es un testimonio que revela al fiel creyente que la mira como que la divinidad también produce su elixir, su líquido de vida para alimentar al hijo. Uno de los cultores más importantes de esta iconografía está en Bolivia, en el viejo Alto Perú, que es el gran Melchor Pérez de Holguín. Si bien esta pintura no corresponde a su mano o a su estilo, pero es parte, digamos, de las características que tuvo en la cultura barroca, digamos, la lactancia de María para con el Hijo de Dios. Muy bien, estamos acá frente a un magnífico cuadro del taller cusqueño del siglo XVIII. Una pintura maravillosa de un ángel de la guarda. Está ubicado sobre nubes, un nimbo de nubes, y lo vamos a describir sencillamente. Está acompañado por una figura infantil, que bien puede ser el alma, y toda su definición esquemática está realizando un elegante paso de baile con unas caligas muy propias del siglo XVIII, la pintura colonial, y fundamentalmente algo, los colores de su capa, que es un color rojo típico de la pintura cusqueña, que generalmente los colores
en la pintura cusqueña tenían mucho que ver también con su nobleza étnica, porque no todo el mundo en el imperio incaico podría usar colores que usaba la nobleza. Lo mismo se da en los mantos y túnicas de Jesús, de San José, de María, en la pintura colonial. Y bueno, lo vemos totalmente rodeados de un brocateado, de cuadrifolias y galones o agremanes pintados con motivos fitomorfos en los extremos. En conjunto, un ángel. Como en toda la cultura, el ángel es la presencia, la protección misma. Yo estoy cerca de ti, estoy contigo para protegerte. Ese es el significado de un ángel. Pero además observamos la mirada elevada hacia lo alto, hacia la aspiración por la visión beatífica, hacia lo alto, ¿no? Y en su mano derecha, muy elegantemente, sostiene un corazón. El corazón es el símbolo del amor por excelencia, sin ningún tipo de mayores explicaciones, porque en todas las culturas el significado del corazón es el mismo. Y fundamentalmente acá lo que es de destacar es el color. Está bien, el corazón siempre es representado ese color, no muchas veces varía, pero en este caso, dada la extrema significación de cada elemento en la pintura cusqueña, el rojo del corazón nos está hablando del deseo, de la expresión del deseo, de la aspiración del deseo de perfección, esa aspiración hacia lo perfecto. Eso es lo que simboliza en general este magnífico cuadro del siglo XVIII. Ahora, yo siempre me he preguntado, acá es un museo, digamos, la valoración de las piezas es puramente plástico y estético, además del valor implícito que cada obra tiene, ¿no? Pero ustedes se han puesto a pensar lo que significa este cuadro en la casa del siglo XVIII, en donde vivían en la época gente devota con temor de Dios, que no quiere decir que le temamos a Dios genéricamente como la palabra lo indica, sino el respeto, ¿no? Y en esa cultura barroca, la presencia de una pintura significaba bajar del cielo a la tierra lo alto. Y la idealización de la pintura en el devoto del siglo XVIII debe haber sido muy fuerte. Creo que muchas veces hay que ponerse en materia, en el lugar del otro, y para que todos estos productos magníficos heredados, primitivos de nuestro arte, sean valorados, sean comentados y sean vistos desde ese punto de vista, ¿no? O sea, una obra en su expresión más sutil y magnífica en su momento. Ahora entramos a un museo, miramos, hay algunos que miran de arriba abajo, dicen un ángel, otros se detienen, observan, pero lo que es, digamos, pensar lo que es esta pintura en la casa del siglo XVIII, quienes la poseyeron o quienes la veneraron. Qué carga fuerte, emocional y existencial, ¿no? Sería bueno siempre tener en cuenta estos detalles. Pero bueno, en suma, una magnífica obra del siglo XVIII del Museo Provincial de Bellas Artes. Estamos ahora ante el cuadro de San Mateo, un cuadro, un anónimo cusqueño del siglo XVIII, excelente pintura en donde vemos a un hombre de edad avanzada, calvo, barbado. Y lo acompaña un personaje alado, un ángel. En el plano de la pintura encontramos un nimbo de nubes, en donde está sentado el apóstol o evangelista Mateo, y además de su entorno ya descrito con el ángel, se encuentra un libro que sostiene en las manos, es su evangelio, el Evangelio de Mateo.
toda esta simbología religiosa en la pintura colonial, en la pintura virreinal, porque ya es del siglo XVIII. Es decir, la pintura colonial es del taller del siglo XVI y XVII. Y la pintura virreinal es a partir del siglo XVIII hasta el principio del siglo XIX, en donde la mayor parte de las poblaciones o territorios americanos se hacen independientes. Por eso a veces decimos Alto Perú, siglo XVIII o fines del XVIII. Y generalmente cuando ya empezamos a decir Bolivia, por ejemplo, siglo XVIII, es un error, porque en el siglo XVIII Bolivia era el Alto Perú. Cuando Bolivia se hace independiente es Bolivia, siglo XIX. Entonces ahí son las diferencias de catalogar, datar perfectamente las obras. En este caso, Cusco, siglo XVIII, Cusco, Perú, siglo XVIII. Bueno, el conjunto de la pintura, como podemos ver, está absolutamente brocateada y orlada de lámina de oro en elementos fitomorfos y en pequeños detalles en los bordes que simulan galones en oro. La pintura, para destacar la santidad del personaje, tiene el famoso halo, en este caso en oro. Y sin embargo, la presencia del ángel y la presencia del libro tienen su significado, como todo en la pintura, en la iconografía. Aquí el libro de sus evangelios, que perfectamente dice Sequentie Evangelii Sancti Mattei, es decir, secuencia, continuación del Evangelio según San Mateo. Digamos, describe el mensaje. Mateo tiene una importancia excelente en la catolicidad, porque su Evangelio es en donde se describe toda la genealogía de Cristo. Y eso es muy importante, que es el único de los 4 evangelistas que lo hace. Y la presencia del ángel como signo de mensajero de amor. Entonces se unen los dos elementos, el producto de la inspiración divina del Evangelio y el ángel, que es el difusor de ese amor, porque viene de Dios, todo lo que viene de Dios, digamos, es amor, y es difundido, enviado por los ángeles a los hombres. Bueno, como verán, la riqueza simbólica de cada pintura y de cada hecho narrado en ella es muy vasta. Sigamos con el recorrido. Estamos frente a una magnífica pintura que corresponde a San Juan Bautista. Es una magnífica pintura de Bolivia, de época independiente, siglo XIX, de grandes proporciones y gran fuerza. El personaje es un hombre de mediana edad, barbado y con melena, vestido de acuerdo a la forma de representar a San Juan Bautista, con una piel de camello y muy elemental, y un manto, digamos, púrpura. Sostiene una especie de cruz a madera de banderín que tiene inscripta a manera serpenteante la filacteria, en donde dice Ecce Agnus Dei, este es el Cordero de Dios. Los elementos a los que nos referimos iconográficamente a San Juan Bautista, realmente como precursor de Cristo, el que lo antecede, el que lo bautiza a Cristo, y ante el cual tiene un parentesco de primo. En segundo lugar, en el cuadro podemos observar la presencia de un cordero con un libro con 7 elementos muy notables, que son los 7 sellos, que según el Apocalipsis habla de que San Juan Bautista fue el único que pudo abrir el mítico libro de los 7 sellos. Es así como es representado San Juan Bautista,
Generalmente en la hechura de estas pinturas primitivas hay quienes las catalogan como arte popular. Yo creo que nada más errado, porque ellos a través de esa catalogación apelan a la simpleza o falta de profundidad o de elementos de mayor academicismo. En estas primitivas expresiones de arte en nuestro territorio, nada hay popular, o apelando a la sencillez de quien lo hizo, porque toda pintura tiene algo de sensibilidad, algo de espíritu, algo interior que le da la capacidad de poder expresar. Esta pintura es un arte muy especial que está dirigido quizás a poblaciones más sobrias, más sencillas o iglesias más sencillas, quizás no, pero no veo por qué denostarlo con una calificación al arte popular. Es arte. Yo creo que de gran valor para nosotros en cuanto al testimonio que quiso dar y quiso expresar. Es arte antiguo, es arte religioso, es arte sacro. No es popular por quien lo ha hecho. Disculpen el cuestionamiento, porque yo siempre he tenido esa disyuntiva con quienes catalogan, expresan, saben o quieren emular distintas ciencias en estas expresiones que, dada su antigüedad, chapeau, son magníficas. Así que bueno, todo este recorrido que estamos haciendo de la pintura religiosa en Salta, yo creo que está enriqueciendo la perspectiva y haciendo valorar nuestras raíces iniciales en la vida plástica de la ciudad y de la región. Nada más significativo para mí que estar ante una imagen, una pieza barroca de esta calidad y de estas características. Es el placer de estar junto a una imagen de la Asunción de María, de grandes y fantásticas y fabulosas características que tiene en su totalidad, por su expresividad, por su antigüedad, por la destreza del taller anónimo que la hizo. Es una escultura de las misiones jesuíticas del siglo XVIII. Si bien Salta tuvo presencia jesuítica, también tuvo algunas misiones jesuíticas importantes en su territorio. Una de ellas correspondía al Valle de Siancas, al Valle de Lerma. Pero bien, vamos a esta imagen fabulosa que, como verán, tiene algunos faltantes, tanto en falanges, en manos, en algunas partes del manto. Estamos hablando de una pieza de un solo bloque de madera dura, como son las características de la imaginería jesuítica. Es decir, había que tener pericia y oficio para sacar el lenguaje de una madera dura. Esta imagen corresponde a ese estilo, a ese taller. Tiene grandes volúmenes encontrados, volantes, que expresan una gran calidad plástica en cuanto a su desarrollo, a su volumetría. La mirada idealizada de María hacia lo alto, la expresividad de las manos. A pesar de que tiene grandes lagunas y grandes carencias en cuanto a su policromía y en cuanto a su tallado, porque evidentemente habrá sufrido grandes peripecias hasta llegar a nosotros, sin embargo nos está hablando de una magnífica pieza que por sí habla sola de su valía. Esta imagen, que está apoya sus pies en un gracioso movimiento de adelantar el pie izquierdo al derecho sobre un nimbo de nubes con cabeza de querubines que acompañan su ascenso a los cielos, su asunción a los cielos.
El concepto de ascensión y asunción siempre ha sido confundido. Cristo es quien asciende, porque asciende por su propio poder. María es la que asume, sube al cielo en su asunción, porque es asunta al poder de Dios para ser elevada. Esta pieza del siglo XVIII corresponde, de acuerdo a las nuevas dataciones y catalogaciones, al segundo periodo del barroco de las misiones jesuíticas. Es lógico y, digamos, muy organizado hoy en día este tipo de datación, puesto que el primer periodo barroco es más simple. El segundo periodo es más barroco, quizás podríamos decir más rococó, que ya cuando el exceso del barroco trasciende lo inaudito, ya es rococó, ya es muy recargado. Y esta pieza lo tiene. Esta pieza fue meritoriamente restaurada en la ciudad de Salta por profesionales del Museo Provincial de Bellas Artes cuando estaba en la calle La Florida 20. Y fue muy valorada y muy querida en ese entonces. Bueno, en esta nueva casa ocupa un lugar de honor. Señoras, señores, este recorrido por esta Casa del Arte Supremo en Salta ha sido para mí un placer en una época muy sensible por el momento difícil mundial que estamos viviendo de cuarentena, pero también por un periodo nostálgico, añoso, histórico como es la Fiesta del Milagro. Bueno, señores, ha sido un placer para mí, al personal de este museo, a su directora, a Marcela López Astre, la directora, y agradezco la gentileza de haber depositado en mí este estupendo y para mí placenterísimo recorrido.